Ucranianos y rusos corrieron a la construcción y llegaron casi juntos. Se posicionaron contra las paredes. El sudor les corría por la frente, los dedos nerviosos en los gatillos. Eran 2 escuadrones en una lucha directa, uno contra el otro. Un batallón de las Fuerzas Armadas rusas, compuesto solo por extranjeros de varias naciones, comenzó el combate en las aldeas al sur de Sudza. En el óblast de Kursk, un tanque ucraniano se dirigió hacia una trinchera bajo el riesgo de los ataques de drones. Disparó contra los rusos intentando romper la nueva posición de los fusileros enemigos. Era un festín de fuego en el que la vida se consumía con cada disparo de un rifle o cañón. Los pueblos en Kursk estaban en llamas, más de 100,000 personas quedaron sin hogar, y muchas más lo estarían, porque esas llamas fueron resultado del violento avance ruso contra los ucranianos, derribando casas de su propia nación para recuperar el territorio conquistado por Kiev. Cuando todo comenzó, en agosto de 2024, el gobierno avisó que pronto estarían en casa. Ya en diciembre de 2024 todavía no podían regresar a sus hogares y vieron tantas viviendas ser destruidas por bombas enviadas por su propio gobierno. La situación no era fácil para esos rusos. Muchos se quejaron de las compensaciones irrisorias por estar desplazados. Se llegaron a hacer protestas, pero fueron consideradas ilegales. Pero con casi 4 meses de invasión, ahora parecía que tenían la esperanza de, al menos, regresar al territorio. Los rusos comenzaron una contraofensiva. Su refuerzo de 50,000 soldados logró reconquistar casi la mitad del territorio que los 10,000 ucranianos habían tomado. Las posiciones de las tropas cambiaron durante los combates. En el oeste del frente, regimientos paracaidistas retomaron varias posiciones. La 83ª Brigada Separada de Asalto Aéreo y el 51 o Regimiento Aerotransportado de la Guardia estuvieron entre los principales responsables de luchar por Snagust y Hovimovka. El 137 o Regimiento Aerotransportado y el 56 o Regimiento de Asalto Aéreo participaron en la recuperación de Korenu, luchando cerca del 134 o Regimiento de Asalto Aerotransportado que ayudó en el avance hacia Kermanovi. Estas áreas fueron las de mayor éxito en la reconquista de Kursk en octubre y noviembre. Hubo combates feroces en estas áreas, como la lucha de la 155 Brigada Separada de Infantería de Marina desde Sheptukovka, combatiendo en esta y en otras posiciones. En los meses en que fue desplazado a Kursk, el 104 o Regimiento de Asalto Aerotransportado también brindó apoyo en esta área. Por su parte, la 111A Brigada de Infantería Naval venía combatiendo en la región desde el principio, incluso con tantas bajas, manteniendo el enfoque a pesar de recuperar algunos puntos con los refuerzos de las otras tropas. No eran solo esos los grupos en esta parte del conflicto entre Ucrania y Rusia, y esas posiciones tampoco eran fijas. Los infantes de marina de la 155A, por ejemplo, lucharon en Lyubimovka. Los otros grupos también estaban en tierra, participando en tantas áreas en el esfuerzo de tener la región fronteriza de Kursk bajo control en ese territorio. Leonid Yasinski, veterano de Bakhmut, ex grupo Wagner, del Cuerpo de Infantería de Marina, se dio cuenta de que tendría una nueva experiencia liberando a Rusia de una invasión después de tantas décadas sin que nadie pisara ofensivamente su suelo. A diferencia de Leonid, el ucraniano Nazary Havlets tenía más experiencia de combate en el ring que en el campo de batalla. Campeón de artes marciales mixtas, él estaba en Kursk durante los eventos sangrientos de 2024. Los ucranianos se habían retirado de Lyubimovka. Muchas veces sus tropas fueron retiradas usando vehículos civiles como camionetas. El riesgo era grande, pero necesitaban ser rápidos. La proximidad de los rusos aumentó aún más el peligro. Los drones kamikaze fueron puestos en el aire, descendiendo sobre soldados completamente desprotegidos.
La explosión cobró la vida de los hombres. Algunos fueron derribados mientras huían. Sus cuerpos quedaron esparcidos, varios sobre el asfalto. Nazary Havlets escuchó a lo lejos las explosiones de las fuerzas rusas. El ucraniano se estaba acostumbrando a la dureza de la guerra, si es que eso era posible en algún nivel. Las bombas explotando liberaron energía sobre su cuerpo, que era muy diferente a los golpes en un ring de artes marciales mixtas. Allí él era campeón, pero nada de eso hacía diferencia contra el puño llameante de un dron explotando en su cara. Siguió a pie, junto con los demás, en campos tan largos y abiertos, donde el peligro lo alcanzaba fácilmente. Los drones rusos estaban vigilantes. Su amenaza flotaba en el aire, filmando la explosión que apresuró la huida de los ucranianos. Nazary intentó revisar a los heridos, pero ya no había esperanza para los hombres en el suelo. Ni siquiera hubo tiempo para retirar dignamente sus cuerpos. Las tropas de Kiev intentaban cubrir a sus compañeros que huían. Un dron kamikaze buscó a los soldados rusos en un auto civil. Al ver que se acercaba, uno de ellos intentó saltar, pero fue alcanzado en el momento de la explosión. Rodando en la carretera, sintió las esquirlas, atravesando su cuerpo y desgarrando la piel al tocar el asfalto. Los rusos estaban muy cerca. De nuevo el Ivanovka. Por eso, un tanque ucraniano de la 17ª Brigada Mecanizada rodó por la carretera. Nazary estaba en una trinchera. Días después de salir de Lyubimovka, vio la llegada del tanque que apareció para entregar provisiones a los soldados aliados. Después, el blindado siguió hacia el festín de la muerte, acercándose poco a poco a las posiciones de la infantería enemiga. El cañón golpeó las posiciones adversarias con los proyectiles, saturando el espacio entre los árboles con el humo. Ese movimiento continuó con las orugas, llevando al tanque a lanzar cada vez más explosiones contra las fuerzas rusas. Fueron muchos disparos para romper la fuerza de la ofensiva enemiga. Los rusos estaban tomando posiciones fuertemente cerca de nuevo de Ivanovka, pero tantos golpes del tanque casi noquearon el punto de apoyo que habían creado. Un tanque expuesto por tanto tiempo era un problema. El dron kamikaze apareció para lanzarse en una esfera de fuego y humo sobre el blindaje. El aire grisáceo marcó el impacto, pero el tanque siguió adelante. Nazary Havlets notó que la línea de combate se volvía confusa por la cercanía de las fuerzas. Los rusos estaban muy cerca y las órdenes eran mantener las defensas y esperar el momento para contraatacar o serían arrasados. La proximidad era tal que el riesgo de fuego amigo aumentó entre los combatientes. BTR-82A ruso recorrió el campo buscando a sus aliados después de dejar a sus tropas. Vio adelante otros blindados de fabricación soviética y siguió adelante para intentar hacer contacto, evitando disparar a un posible aliado. Fue recibido por una explosión a quemarropa que retorció todo el metal del vehículo. Los tripulantes rusos aún lograron saltar y correr protegidos por el humo. El tanque de la 17A Brigada optó por no usar su ametralladora para terminar de una vez con la fuga por los campos. El desplazamiento de los blindados tenía que ser cuidadoso, pues muchas veces los rusos estaban preparados con sus misiles antitanque guiado. Uno de ellos fue descubierto por los drones, que indicaron la posición de la trampa para que un ataque aéreo preciso eliminara el riesgo. Los blindados siempre estaban expuestos, destrozados por la fuerza de las minas, misiles y drones. De los 40 vehículos de transporte de tropas CV-90 enviados a los ucranianos, uno fue probado contra la violencia de la guerra en Kursk. Uno de esos blindados suecos avanzó hasta caer en una de las trampas rusas. Una de las estrategias de los ucranianos para limpiar la carretera de minas fue usar drones, acercándose lo suficiente para detonarlas. La explosión abrió espacio para que los vehículos de Kiev pudieran pasar en sus desplazamientos para defender las posiciones amenazadas. Si las bombas en el suelo no funcionaron, los rusos usaron las bombas de aviación de alto poder, 3000 con sus kits de sistema de guía, para hacer que las bombas planearan hasta explotar las concentraciones ucranianas. Nazary Havlets estaba entre esos soldados escuchando las explosiones.
Él vio como una bomba de aviación de alto poder 3000 reunió a sus compañeros en un área mortal de cientos de metros donde nada sobrevivió. Cuando las bombas aéreas ya habían destruido sus refugios, los ucranianos intentaron reunir lo que quedaba para escapar, pero los drones lanzados descendieron para detener otra fuga más. Las bombas rusas continuaron buscando bases ucranianas, teniendo la suerte de encontrar una de operadores de drones. Esa fue alcanzada por un impacto devastador causado por una bomba guiada. Nazary Havlets logró escapar de ese terror. La contraofensiva rusa los estaba haciendo retroceder demasiado, pero hasta ahora Nazary Havlets seguía vivo, venciendo a la muerte mientras tantos compañeros perecieron. Los ucranianos tuvieron que protegerse usando drones. Era una de sus principales armas, desarrollándose a pasos agigantados en la guerra, la supervivencia de sus soldados en el campo de batalla. Un vehículo de combate aerotransportado, ruso, un vehículo de combate de infantería, fue encontrado por uno de esos drones. El demonio se dio cuenta de que el blindado, de fabricación soviética, tenía la escotilla abierta y entró sigilosamente por ahí, explotando todo dentro de la máquina. Otro de esos vehículos fue alcanzado directamente por otro dron y se convirtió en una pila de metal en llamas en medio del camino. Nazary Havlets recibió órdenes de marchar con otros soldados ucranianos enviados para detener el avance de los rusos. Un BMP-3 de Moscú dejó a varios soldados cerca de Novoivanovka. Los escuadrones terminaron encontrándose frente a una construcción ya destruida por las bombas rusas. Empezó el tiroteo con las AK. Los proyectiles arrancaron parte del concreto levantando el polvo. Nazary Havlets fue cubierto por el polvo. El polvo dificultó su puntería. Él comprendía bien el riesgo de ese combate cercano, por eso siguió disparando, aunque no sabía hacia dónde irían sus disparos. Era importante mantener la superioridad de fuego, hacer que los rusos mantuvieran la cabeza agachada. Desde los 18 años Nazar estaba en esa guerra. Ahora, a los 21, sabía que ese equilibrio de fuerzas en un combate tan cercano podía muy bien terminar con la mayoría de los aislados convertidos en cadáveres. Si eso sucedía, tal vez no habría garantía de que su cuerpo fuera llevado de Kursk para ser enterrado en su tierra natal, Kalush. Todo lo que sus padres tendrían serían sus trofeos de artes marciales mixtas y una nueva medalla para representar la muerte de su hijo. El secreto era seguir disparando, mantener a los rusos detenidos hasta que algo cambiara y rompiera el equilibrio. Un error, un aliado, una simple casualidad podrían hacer la diferencia. Los rusos pidieron refuerzos. Esos soldados empezaron a caminar entre las casas para llegar hasta la construcción donde se desarrollaba el combate. Pero los ucranianos tenían sus ojos en el cielo. Los pequeños demonios aéreos de Kiev comenzaron a lanzarse en picada contra las construcciones rusas. 30 de ellos en el aire bloquearon la ayuda de los soldados de Moscú. Los drones que quedaban descendieron cuidadosamente hasta el combate entre los ucranianos y los rusos, entrando por las puertas donde estaban los soldados del Kremlin. Nazary Havlets escuchó con alivio las explosiones entre los adversarios. El escuadrón de Moscú huyó en medio del polvo, pero tantos demonios en el aire dificultaron su escape. Pidieron más apoyo por radio. Con el ruido de las explosiones de fondo, los cuerpos empezaron a acumularse y la desesperación contaminó a los soldados entre las construcciones. Un BMP-3 ruso llegó para intentar ayudar. El cañón disparó contra los ucranianos, rompiendo grandes pedazos de las paredes que Nazary Havlets usaba como cobertura. Más drones kamikaze vinieron para ayudar a resolver el problema, haciendo explotar el BMP-3. Los tripulantes salieron rápido, dejándolo atrás. Un vehículo fue destruido por las amenazas aéreas. Después de ese combate, los rusos se dieron cuenta de que los ucranianos reorganizaron sus defensas en Novoivanovka, intentando rodear más partes de la aldea. Los vehículos llevaron a Nazary Havlets y a otros hombres de Kiev para ocupar las casas, pero fueron recibidos por drones. Los soldados intentaron huir conscientes de que estaban siendo vigilados por las lentes en el cielo. El bombardeo vino con el avión como objetivo.
Con la ayuda de esa visualización, el 2S-99 comenzó a ser preparado, saliendo de entre los árboles para preparar la munición y disparar su mortero de 120 milímetros. El cañón podía disparar diferentes tipos de municiones como alto explosivo, fósforo blanco y munición de humo, así como municiones guiadas por láser como la KN-8G. Algunas veces acertaron de lleno y destruyeron las casas donde los soldados ucranianos se escondían. Nazary Yablets fue uno de los que quedaron fuera de combate por los impactos. Alcanzado entre los vehículos, incluso intentó salvarse en medio del pasto quemado, pero sus fuerzas se desvanecieron mientras su alma luchaba contra la muerte. Terminó vencido, se convirtió en una víctima en ese lugar. La familia tuvo como único consuelo darle un entierro digno en su ciudad natal. A mediados de diciembre, los rusos pusieron a los combatientes dentro de Ivanovka y su liberación parecía cuestión de tiempo. Leonid Yazinsky tenía un currículum envidiable en las Fuerzas Armadas rusas. Nacido en Neman, en la región de Kaliningrado, él se graduó en medicina antes de decidirse por la carrera militar. Optó por una de las unidades militares de la Flota del Báltico, pero en 2012 fue transferido a la Flota del Mar Negro. Estuvo un tiempo fuera de las Fuerzas Armadas hasta que comenzó la invasión de Ucrania. En esa época, el grupo Wagner comenzó el reclutamiento masivo, principalmente para la toma de Bakhmut. Leonid estaba entre los mercenarios. Su experiencia previa fue importante en uno de los combates más violentos de la guerra en Ucrania. Las oleadas de prisioneros de Wagner, lideradas por hombres endurecidos por combates en Siria y en países africanos, vencieron a los ucranianos en mayo de 2023. Después de eso, vino la fatídica revuelta del líder de los mercenarios. Leonid se distanció de los mercenarios y firmó el contrato con el Ministerio de Defensa, convirtiéndose en teniente entre los infantes de Marina y sirviendo en el Distrito Militar del Norte. Primero luchó en Kharkov y fue desplazado junto con otras fuerzas de los infantes de Marina para retomar Kursk. Tenía en su currículum la toma de Crimea, la toma de Bakhmut y el enfrentamiento sin resolución de Kharkov. Ahora, en Kursk necesitaba otra victoria. Por eso, junto con sus colegas, partió para otro asalto contra las fuerzas ucranianas. Los drones de la 95A Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania explotaron contra los blindados. Las tropas de Kiev tuvieron que resistir al avance ruso en el frente norte de Kursk. Los soldados del Kremlin corrieron fuera del vehículo destruido. Sus corazones latían con fuerza en el pecho, golpeando más fuerte. Con la aproximación, el primer dron explotó entre los infantes de Marina de la 155, haciendo que sus cuerpos rodaran por los cultivos. Con el campo abierto al frente, solo les quedó esconderse detrás de los árboles. Como en un juego sádico, los drones los fueron encontrando y explotando. Uno de los heridos quedó en el suelo, poniendo los brazos delante de la cabeza en un movimiento de puro reflejo que solo hizo que el fuego devorara y matara sus extremidades. Antes de que las esquirlas rompieran su cráneo, Leonid hizo que la columna siguiera avanzando. La táctica era forzar las defensas ucranianas hasta que se agotaran, incluso con el riesgo de tener tantos vehículos acumulados y tan cerca unos de otros en fila. Eso era muy diferente del combate urbano en Bakhmut o Kharkov. El teniente Leonid estaba enviando soldados inexpertos a campo abierto junto con artillería y drones ucranianos. Otro blindado de esa columna masiva se topó con una mina en medio del camino. Algunos vehículos de la larga fila dispararon, pero no lograron ningún efecto. La mayoría eran vehículos de transporte de infantería que recibieron golpes violentos de la artillería ucraniana. Leonid ordenó a varios vehículos ir por otra ruta. Los drones cazaron los tanques en la regla básica de esa guerra, donde equipos de unos pocos miles de dólares devoraron máquinas de millones. Los tripulantes solo observaban, a veces intentando detener a los demonios aéreos con disparos de rifles. La muerte encontró a los soldados rusos en medio de la vegetación.
Un hombre herido se quitó desesperadamente su equipo, escuchando los gritos de su compañero al frente y clamando en desesperación sus súplicas por salvación, perdón o simplemente arrepentimiento. Los drones estaban buscando. Una columna de ese tamaño implicaba muchos objetivos dispersos entre los árboles. Las imágenes de las cámaras térmicas hicieron que los rusos brillaran en medio de la vegetación. Sin escondite, sufrieron con los explosivos que cayeron sobre sus cuerpos. Las esquirlas hicieron que al menos una de las manchas blancas quedara atrás, mientras los demás corrían por sus vidas. Cuando se detuvieron para discutir qué camino tomar, otro explosivo llegó para impedir la fuga y ponerlos en la misma situación que su compañero abandonado. Quedaron tirados en el suelo, gimiendo hasta que el fuego del cielo finalmente los ejecutó. Leonid, siendo oficial, sintió el fracaso de ese día sobre sus hombros. Tenía esperanzas para esa columna masiva y tantos soldados, pero ahora comenzaba a recibir noticias sobre los muertos. Tantos rostros, jóvenes reclutas recién llegados con sed de conquistar las tierras de su nación. Tendencia de las manos de los ucranianos. Otro punto presionado por los rusos fue más al sur, como en la aldea de Bork. Las primeras tropas avanzadas ucranianas que llegaron en agosto a la aldea fueron atacadas brutalmente en una emboscada. Sus cuerpos fueron grabados por los drones. Otros soldados ucranianos fueron captados por los drones escondiéndose en las casas. Las imágenes analizadas por los rusos identificaron los principales puntos donde la artillería debía golpear. Las bombas cayeron, destruyendo los techos de las construcciones. En las trincheras, el mismo fuego empezó a acabar con parte de las defensas que Kiev había tomado de la fuerza de los chechenos, quienes huyeron del lugar. Un vehículo táctico ligero y un blindado Cossack fueron interceptados y destruidos por los bombardeos rusos. Sin sus vehículos y sorprendidas por los rusos, las tropas ucranianas recibieron aún más bombardeos, teniendo como única defensa encogerse en el suelo mientras las esquirlas y la energía recorrían el aire buscando sus cuerpos para destrozarlos. La Brigada Internacional Piatnashka entró en acción en Bork para expulsar de una vez por todas a los ucranianos. Anteriormente parte de la República de Donetsk, donde luchó desde 2014, terminó siendo anexada al 51 o Ejército de Armas Combinadas. La brigada contaba con voluntarios internacionales de diversas nacionalidades. Con el tiempo se confirmó la presencia de combatientes británicos, chinos, franceses, japoneses y serbios. Sus hombres entraron en Bork para la limpieza. Las granadas volaron hacia los sótanos, un procedimiento habitual en cualquier misión para desalojar a los enemigos. Los primeros choques con los ucranianos fueron intensos. Los rifles tuvieron que funcionar en modo automático para destruir las posiciones donde el enemigo se mantenía. Los soldados aprovecharon el tiroteo para acercarse aún más y vaciar el contenido de sus cargadores contra los soldados enemigos. Los casquillos vacíos de las municiones quedaron esparcidos en el suelo del pueblo mientras las marcas del combate quedaron grabadas en los árboles y paredes. Los disparos de los RPGs rompieron el paisaje bucólico. Con la destrucción y los estruendos, la violencia se difundió entre las casas. Los muros destruidos quedaron llenos de municiones. Cuerpos empezaron a quedar tendidos en el suelo mientras los hombres luchaban por tomar espacio en la villa. Algunos combates fueron muy cercanos. Los hombres de Moscú avanzaron para ejecutar a los enemigos heridos en el suelo. Terminado el conflicto, la brigada piatnástica fue a hacer el conteo de sus soldados y evaluar a los heridos. Diferentes tropas lucharon en Bork, como la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 810ª Brigada de Infantería Naval. Pero al final los chechenos aparecieron para hacer sus videos sobre la victoria. Las conquistas rusas en Kursk dependían de un movimiento rápido y un ataque directo contra las posiciones ucranianas. Leonid se enteró de las noticias del sur y del este, donde los esfuerzos empezaron a ser recompensados. Ya en el norte, los fusileros rusos de la 155 todavía estaban en dificultad al enfrentar a la Brigada 95 ucraniana,
Leonid se reunió con sus compañeros para recibir órdenes para otro asalto a las defensas de la 155. Quería crear brechas para desplegar cada vez más soldados en las líneas de árboles y presionar a la 95, mientras las fuerzas del este hacían su trabajo para golpearlos por el flanco. El blindado de transporte fue sacudido por el impacto de un dron. Las esquirlas hirieron a los soldados, pero muchos celebraron por seguir vivos. Los agradecimientos duraron poco porque la mina explotó y el camino se terminó. El trabajo ineficiente del dron. El explosivo sepultó a los rusos entre el metal y el humo. El camino estaba lleno de minas. Un tanque ucraniano apareció para rematar a los blindados rusos que aún podían moverse. Leonid vio una vez más cómo sus esperanzas de victoria eran destrozadas por los ucranianos. Un tanque del 2º Batallón de Asalto de la 95 AVA aprovechó los errores rusos para minar aún más la moral de los infantes de marina. Un tanque del 2º Batallón de Asalto de la 95 AVA aprovechó los errores rusos para minar aún más la moral de los infantes de marina. El cañón rugió y su tormenta se desató sobre las trincheras enemigas. Sus orugas lo llevaron por el campo, acercándose cada vez más a los infantes de marina rusos, que eran incapaces de protegerse. El único humo que cubría el campo era el del cañón en funcionamiento. No apareció ninguna artillería, lanzagranadas propulsado por cohete ni misiles antitanque para defender la trinchera. El tanque hizo el movimiento de ir y venir para no ser un blanco demasiado fácil para cualquier defensa que pudiera aparecer. Las explosiones en medio de la línea de árboles se llevaron más vidas de los rusos. Satisfecho con el festín de la muerte, el monstruo de metal retrocedió para no ser consumido él mismo por un dron. Leonid vio después cómo la lista de muertos crecía. Tantos mensajes para padres, madres y esposas que aún tendría que escribir. La mano pesó, el corazón lleno de frustraciones le hizo prometer que aún habría retribución por tantos reclutas bajo su mando que fueron asesinados. Los ucranianos tendrían sus tumbas en Kursk como sucedió en Bakhmut. Él aún lo demostraría. Su historia no había terminado. La primera mitad de diciembre no fue muy fructífera para los rusos en Kursk, excepto por la parte sur. Parte del frente quedó estancada. Y Putin todavía estaba ansioso por su regalo de Navidad. Una buena noticia que finalmente liberara esa molestia, que estaba dentro de su país desde hacía más de 3 meses. Las bajas eran grandes aunque no se admitiera. Era a un alto costo que Rusia continuaba la guerra en ese nivel, necesitando reclutar al menos 30,000 soldados por mes para mantener la intensidad de sus avances. Mucho más que Ucrania, con sus estimaciones más altas de 6,500. En ese momento en que Rusia mantenía 50,000 soldados contra 10,000 ucranianos en Kursk, la ventaja era claramente de Moscú. Pero la ventaja nunca significó una victoria fácil. De este modo, cada vez más de 30,000 vidas se ofrecían como sacrificio a los dioses de la guerra y sus sirvientes en la carnicería que estaba a punto de cumplir 3 años.